más al podcast Realidad y Mujer, una iniciativa del Movimiento Mujeres Trabajadoras. En esta ocasión, Yaciri Madera y Emilio Evangelista, con el tema del aborto, el código y definitivamente, Yaciri, el Estado opresor es un macho violador. Mm, Gracias, Emilia. Bueno, tenemos el mismo tema a raíz de la promulgación que hizo el presidente el 3 de este mes de la ley 74-25 que promulga el nuevo Código Procesal Penal. En esta ocasión vamos a conversar sobre la continuación de la penalización del aborto y, como yo digo, la criminalización de la víctima. Eh, los artículos 106, 107 al 109 establecen lo que tiene que ver con las sanciones desde la mujer que se practica un aborto, independientemente de si médicamente es necesario o no, las sanciones que le corresponden en el 107, las sanciones que le corresponden a al personal de salud o farmacéutico que intervenga en un aborto y así sucesivamente. ¿Qué tú piensas, Emilia? Bueno, ahora sí es verdad que nos agarraron, porque hicieron un retroceso en cuanto a todos los derechos que nosotros estuvimos antes, porque, pero me surge una pregunta, ¿y qué va a pasar con el aborto clandestino? ¿Qué va a pasar con, porque esa ley es para las pobres? ¿Es correcto? Es para las pobres. O sea, yo rica, quiero hacerme un aborto bajo la condición que sea, me voy del país y me lo hago. Ahora, si yo soy pobre, voy a un médico, a un hospital me meten presa, porque el médico no se va a sacrificar por ti. Lo que hace es que te mete presa, te denuncia y tú, aunque el aborto ponga en peligro tu vida, simplemente vas presa. Es Y ahora, correcto. y ahora, o sea, legalizado por el código. Es correcto. Y el hecho de que las estadísticas solo abarquen a los hospitales, o sea, aquellos centros de salud que pertenecen a la red pública, te dice a ti cómo se está manejando la Sí, situación. que es para los pobres, definitivamente, que no es para que no es para las personas ricas, no es para el, o sea, un rico no va a un hospital, va a una clínica. En América Latina, 5 países, bueno, Sí. 5 países, a nivel mundial, 5 países tienen prohibiciones totales al aborto. Eh, Según se puede, si pudiéramos verlo en el mapa, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua son países que tienen prohibiciones totales al aborto. Del otro lado del mundo, en Europa, tenemos al Estado del Vaticano, donde vive el Papa. Eso no, Lo que eso deciden. es lógica Sí, deductiva. sí. Y Malta, que es un pequeño país en las proximidades de las costas de España. Eh, Básicamente, la mayoría de los países que prohíben el aborto, sin excepción, se encuentran en Latinoamérica: República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Porque incluso hay países de América Latina como Argentina, Ecuador, Colombia, Guyana, México, que tienen el aborto, incluso en algunos países, parte de México es legal y en otras no. Y Cuba, señores, Cuba tiene el aborto legal y te lo hace, o sea, la república de ellos, o sea, el hospital público te permite el aborto hasta 8 semanas. Eso es increíble que la gente tanto que se queja de Cuba y Cuba tiene el aborto legal. Y también están 3 países como Chile, me parece aquí que son Bolivia, Brasil y Ecuador, tienen países bajo las 3 causales, tienen el aborto. Y a Okay. nosotros ni eso nos han permitido, definitivamente. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia que la penalización del aborto como tal surte efecto en República Dominicana a partir de la constitución de Leonel Fernández, la constitución del 2010, que es la que consagra la vida desde el momento de la concepción. Anterior a eso, sí, el aborto era una cuestión médica, era una decisión entre la paciente y el doctor. Sí, pero ya no, ya,
Leonel nos dejó una herencia y que realmente uno la recibe cuando se muere la persona. Él está vivo y estamos heredando los bienes del Señor. Es como que repartió antes de morirse. Sí, él se consagró Sí, con el sí. conservadurismo. En República Dominicana se registran, según las estadísticas del sistema eh, público, se registran aproximadamente eh, 32 abortos diarios. Ese es el registro que hay a partir del 2019. Digo la República, la red hospitalaria, porque no hay estadísticas del sector privado. O sea, aparentemente quien puede costear no lo hace. Solamente las mujeres pobres que deben ir a buscar asistencia en los hospitales son las que eh, Se practican abortos. se Pero practican. pasa algo, puede ser que esa clínica, por la cuestión de que está prohibido el aborto, no lo reporten. Porque dime, si te van a meter preso, te vas a perjudicar lo que es tu negocio, porque las clínicas son negocios, tú no vas a decir qué cantidad de personas se abortó allá. Lo que pasa es que me imagino que hay eufemismos, Bueno, formas de decir, yo hice esto, pero no lo hice claro, médicamente. O sea, todo médicamente puede ser justificado. El hecho de que las estadísticas solamente se aboquen a los hospitales te dice a ti por dónde va la situación. Una, en que eso es un mercado extraoficial. Y dos, que las medidas que plantea este código criminalizan a la víctima, pero la víctima pobre. sí. Pero pasa algo también. Bueno, la criminaliza y la penaliza de dos formas. Porque al yo no poder ir a un hospital a practicar un aborto, yo lo hago clandestino. Y eso pone en peligro más la vida de las mujeres, porque no hay condiciones donde ella se lo haga. Entonces, Ujú. eso es definitivamente el código, no se hizo para el artículo que prohíbe el aborto, no se hizo para las mujeres pobres, eso es para los ricos que pueden ir, que también se practicarán aborto clandestino, pero sí con las condiciones, porque acuérdate el caso de la muchacha de San Pedro Macorís, de San Francisco, esta niña que es Emily, de Emily, sí, que esa fue, le hicieron un aborto y la muchachita murió. un aborto forzoso, Sí, sí. En República Dominicana, según las estadísticas de salud pública, eh, aproximadamente se practican de 2019 para acá, se han practicado eh, 15.000 abortos en 2019, 11.000 en 2020. Para 2023 eran 10.000 y en el registro de 2024 fueron 6.525. eso es lo que se han registrado, eso es Sí, lo que está, lo que dicen ellos. eh, Como periodista yo sé que a veces no es realmente lo que ellos dicen, que ellos siempre disfrazan las estadísticas eh, con algún propósito, pero cuando viene a ver son muchísimo más que lo que ellos dan a conocer. ok, mira, si hacemos un análisis de enero a agosto del 2024, tenemos que em, la mayoría de las interrupciones del embarazo se efectúan en mujeres de 20 a 24 años. Eso fue de enero a marzo, de 20 a 24 años. Tenemos menos de 15 niñas menores de 15 años, tenemos 10. Entre 15 y 19, 351. Wow. Pero la mayoría está en mujeres de 20 a 24 años. Pero de verdad yo me pongo a pensar, entonces penaliza a las personas y espérate, que vuelvo de nuevo al código, porque es que te dice que te va a echar de nuevo a 10 años por abortar. Ajá. O sea, pero ven acá. ¿Y qué fue? Yo quiero que entiendan la situación, ¿sí? Estamos hablando de convertir la interrupción del embarazo en un crimen, Es un crimen. bajo cualquier circunstancia. O sea, su vida peligra, sigue siendo crimen. La mujer fue violada, violentada, agredida, la interrupción de ese embarazo sigue siendo un crimen.
el feto no es viable fuera del vientre de su madre, sigue siendo un crimen. Esa mujer tendrá que terminar ese embarazo, Y morirse con él. concluir, no, en el caso, por ejemplo, de un feto que no es viable, la mujer deberá continuar su embarazo a término, tener un parto natural o muchas veces una cesárea, ¿sí? Cuando eso ya se supo a muy Era temprana edad inviable. del embarazo. Son cosas que se saben muy pronto en el embarazo. Y si está en decisión de la mujer, pese a la información médica, continuar con ese embarazo, debe recibir todo el apoyo posible y toda la orientación posible. Pero si esa mujer entiende que ese feto que viene sin cerebro, no, el término médico no lo conozco, ella no quiere continuar con eso, debería también poder hacerlo, Pero es que no, es que lo prohíbe sin de todas que formas. eso se convierta en un crimen. Pero, ay Dios mío, es que yo entiendo que quieren criminalizar el aborto. O sea, ya, o sea, está Está vuelta y criminalizado. criminalizado. Pero señores, ¿y al violador? Porque ahora no hemos visto a los violadores ahí, a los que hacen incesto y nada de eso. No, eso no lo hemos visto. Se han fijado en la mujer. O sea, yo tengo un embarazo, que mi bebé cuando nazca va a morir y yo tengo que tenerlo ahí. Pero ¿cuál es el caso de Esperancita? Esperancita murió porque no le hicieron un aborto. O sea, murieron 2 personas. Ellos prefieren que tú te mueras y que finalice el aborto, pero, y que no, o sea, si tú tienes 2 hijos, tú quedas embarazada, pone en peligro tu vida, tú dejas a 2 niños huérfanos. Es correcto. Entonces, 2 veces, mira, le están quitando la madre al niño, a los niños que están vivos, Ujú. y están dejando que ella se muera. O sea, dejan huérfano y si no, una madre presa. Como quiera el niño queda huérfano, porque esa ley no solo afecta a la familia, definitivamente. Sí, y ellos incluyeron ahí lo que le llaman un eximiente. Está en el 111. Ah, sí, sí, Eh, sí, aquí yo estaba viendo pero eso lo que entonces. dice es que cuando el médico haga todo lo posible, o sea, la decisión De la no vida, está en la madre, sino en los criterios del médico, que él entienda que él hizo todo lo posible, entonces va a autorizar eso. Y con las sanciones que tiene ese código, eh, eh, cualquier persona empleado de salud, cualquier empleado de la salud se la pensaría 2 veces antes de. antes de, y si posible, esperaría el cambio de turno para que la decisión no sea suya. O sea, es que entre ese cambio y esa indecisión se muere la persona. Sí, es ¿Sí? correcto. Pero mira, yo leí en estos días un digital que decía que de las 3 causales, el código nuevo tenía 2. Ujú, Una ujú. esa, una esa. El eximiente. El recipiente y yo, caramba. Yo no me canso de explicarle a la gente que las 3 causales no es que quiere que se aborte, no es el aborto legal. Queremos que si la vida, el aborto, el bebé pone en peligro la vida de la madre, o sea, tú puedes Sí, la abortar. vida de la madre Elija también. tú abortar, porque tampoco es que te obligada, sino que tú elijas abortar. La decisión. Que tenga la decisión, pero también que si te violó tu papá, tú, lo que sea, si te violaron y tú no quieres tener ese bebé, simplemente que no lo tenga, que tenga la decisión o tenga la libertad de elegir tenerlo o no. Pero como este mundo, este país, todos lo satanizan. Mm. Bueno, Clan RD, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, realizó un estudio de caso, de 4 casos, perdón, eh, iniciando en 2016 y determinó que de 2016 a 2023 se han sometido 68 mujeres. Fueron procesadas o han sido procesadas en República Dominicana, fueron procesadas en República Dominicana, en nuestro país, por temas relacionados a interrupción del embarazo. Eso no cuenta cuando también se procesa eh, a los relacionados en la actividad o a los cónyuges, que también ha sucedido. Entonces, de esos procesamientos que se realizaron, ellos llegaron
le dieron seguimiento a 4 casos en específico y encontraron que no fue posible localizar datos sobre la persecución y judicialización del aborto en República Dominicana antes de esa fecha. No obstante, de los 68 casos, solamente el 50% siguió con un proceso. O sea, la mitad de las personas que son sometidas o de las mujeres que fueron sometidas a judicialización por la interrupción de un embarazo, el 50% prosiguió el juicio, aunque no hay datos sobre las condenas. ¿Sí? Hay que ver qué pasó. Esto quiere decir que ante una denuncia, lo que media son cantarle de una vez 3 meses de prisión preventiva, sin averiguar nada. Y después de ahí, que no investigan nada. No va a investigar. ¿Por qué? Porque como el aborto está penalizado, la próxima sentencia va a ser cantarle de 2 a 10 años. Que ese es el problema. Que ni siquiera te dan chance de que tú te defiendas. Porque, puedo poner mi ejemplo. Yo tuve un bebé que se murió dentro de mí. A los 3 días nos dimos cuenta que estaba muerto. A mí me hicieron parir el bebé. Literal, me hicieron parir. Era una cesárea o hacer que yo pariera el bebé mediante pastillas abortivas. Pero Inducción. sí, inducción, exactamente. Pero probablemente ahora, ¿qué hubiera pasado? No, no creo que ningún especialista, ningún ginecobstetra, ningún doctor, nadie que esté de servicio en un hospital quisiera verse en los zapatos de tener que tomar esa decisión con las posibles consecuencias que eso le pueda acarrear a su carrera Su futura. carrera. Pero pasa ahora, ¿eso está dentro de lo posible que yo pueda hacer? ¿O cómo? Porque dice que mientras el médico haga todo lo posible, entonces lo posible es que yo me retire y deje eso así porque no me voy a perjudicar. Y también uno tiene derecho a defenderse. Sí, es Entonces, correcto. esa parte de lo posible, todavía como que no me queda claro. Bueno, eso está complicado. Sí, Emilia, ¿por qué no nos hablas del cacerolazo? exacto. Yo voy a decir por qué yo apoyo el cacerolazo, por qué voy a hacer el cacerolazo. Porque entiendo que es una violación a la libertad de expresión y a los derechos de las mujeres. Por eso, este 15 y 16, yo a las 8 de la noche, mi familia, o sea, mi familia Emilia, y junto con mis vecinos vamos a hacer el cacerolazo. Muy bien, queremos hacer un llamado a las mujeres, padres, a la familia en general, a las personas que abogan por los derechos civiles a que se unan a esta actividad. Se va a realizar en 2 tandas, el 15 y 16 de agosto. Mientras el presidente habla, nosotros tocamos cacerolas. 8 de la noche, 10 minutos. Si es posible, ustedes hacen esa actividad, se graban y la colocan en sus redes sociales a modo de apoyo. Pero pasa algo que hay que darle claro a toda la audiencia, a todo el pueblo dominicano. Ese cacerolazo no es por ti y por mí, es por todo. Porque ese código afecta a todo. Sumado con la cosita esa del artículo 310 que 310. ya estuvimos hablando, señores, viola totalmente los derechos a la libertad de expresión y al artículo 44 de la Constitución Dominicana sobre la privacidad y la intimidad del hogar. O sea, tenemos aquí la posibilidad de decirle al gobierno, no estamos de acuerdo con ese código. Vamos a ver qué podemos hacer, pero no estamos de acuerdo con ese código. Ok, vamos a ver algunas imágenes de casos que han sido sometidos eh, a la acción de la justicia. Por ejemplo, tenemos este caso en Ocoa de una mujer que le dictaron 3 meses de prisión preventiva, acusada de practicarse un aborto. Su pareja, tiempo después, también fue sometida. Ellos tenían 2 niños pequeños, sin familiar cerca. ¿Dónde fueron a parar esas criaturas? O vamos con Ani. ¿Cuál es la condición socioeconómica de esa mujer? No es hija de un diputado, un senador No, o si no, un no hubiese ido empresario. presa, no estuviera presa. Sí, eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Sí, eso es un código que favorece a los ricos, simple. Eso es una prohibición, una penalidad que solo va a la clase rica. Porque si ella hubiese sido hija de un diputado, hasta de un regidor, no le pasa. Mm.
Bueno, casos recientes tenemos, por ejemplo, el caso de Esperancita. Sí. Hace 10 años de ese caso, fue un caso en su momento sonado. ¿Cómo Ella murió? requería someterse a un tratamiento para leucemia, pero estaba embarazada con 15 años. 15 años. 16 años, dice ahí, pero o sea, se embarazó con A 15 los 15 años. años, sí. Requería terminar el embarazo para poder tener acceso a los tratamientos para la leucemia. Esa decisión se prolongó precisamente por el hecho de que nadie quería tomarla. O sea, ellos hicieron todo lo posible y como quiera ya murió. Nadie quería tomar esa decisión. Eh, Se prolongó en el tiempo y ese prolongar, tomar acción, ella fue sometida a tratamiento, pero ya su cuerpo estaba bastante deteriorado. No resistió, lamentablemente. Hoy hacen 10 años de eso. O el caso, por ejemplo, de la otra, eh, apellido Mejía, Damaris. El caso de Damaris es que eh, Damaris comenzó con Wow. labores de parto, fue al hospital, había roto fuente. Se determinó que la criatura no tenía signos vitales, pero ella duró, a pesar de que el estudio inicial determinó que la criatura no tenía signos vitales, ella fue enviada a la casa, ¿sí? Y en ese trayecto entre el hospital que no hizo la intervención, no hizo el procedimiento por las razones que sea, a 4 días ella terminó con una sepsis y Pero falleció. lógico, ella tenía ella, o sea, tenía algo pudriéndose dentro, suena cruel, pero tenía un cadáver dentro de ella. Claro Sí. que tenía que morirse. Entonces, ok, porque la ley prohíbe que tú te lo hagas. Pero si no te ayuda, entonces tú demanda al Estado, porque no te ayudó. Ok. Okay. Y pasa algo con la cuestión del aborto. Es que es como una sola. O sea, es que si tú abortas, te metemos presa. Pero no te dicen cómo prevenirlo. No te dicen, no te dan las herramientas, o sea, para que tú, por ejemplo, los medicamentos, ¿cómo se llama esto? Lo que tú haces para no tener bebé, los Anticonceptivo. anticonceptivos. O sea, porque además es una decisión que viene de los grupos de iglesia que realmente no le interesa la vida de la mujer. A ellos les interesa exhibir su poder. No, Eso es lo la único que les interesa. continuación. Entonces, claro que eso no va a venir de que, ay, que se le ocurrió. Yo quiero estar bueno con la iglesia, prohíbo el aborto. Bueno, Nosotros, como decíamos, al menos 67.400 abortos se han registrado en los últimos 5 años en República Dominicana. Eh, de esos generan, si me ponen el texto, por favor, de esos generan alrededor de 25.000 hospitalizaciones al año por prácticas inseguras. O sea, 25.000 mujeres, mujeres pobres, mujeres que asisten a los hospitales, son, requieren internamiento a consecuencia de la terminación de un embarazo. ¿Sí? bueno, eso es una Lo que cifra yo, muy alarmante, a pesar, o sea, alarmante en el sentido de que a cuántas mujeres se le perjudica, le afecta el hecho no de poder abortar de manera legal. Porque si, como en Cuba, tú pudieras, el Estado te permitiera abortar, entonces tú no tuvieras, no murieran tantas personas y no hubiera estadística tan alta. el tema es que aquí las estadísticas, una, son difíciles de encontrar. Dos, solo están en el sector público, lo que te dice a ti que no es que los hospitales no atiendan este tipo de situaciones médicas, es simplemente que la atienden bajo otra nomenclatura, vamos a decirlo Claro, así. claro que sí. Y quien puede pagar o puede salir del país podría hacerse eso. O sea, lo que develan las estadísticas es que lo que está criminalizado en el Código Penal, lo que afecta es a las mujeres pobres, a las mujeres dominicanas pobres.
Claro, solamente a las pobres, porque es que las pobres que vamos a hospitales, las ricas no van a nada. Además que es que yo sigo insistiendo en que las ricas tienen forma de cómo hacerse un aborto. Por ejemplo, que te encuentren una niña de esa rica que la tenga que llevar a un hospital, ¿tú crees que ese médico la va a atender? Por miedo al poder del papá te la atiende como quiera, Mm, y eso se queda callado ahí. Yo quiero que también entiendan algo. L- A medida que tú tienes poder adquisitivo, tus ambientes son otros, ¿sí? Eh, no es que no existan estos casos, pero son menos, porque tienen supervisión, porque tienen vigilancia, porque tienen eh, cuidadores. Muchas de las mujeres trabajadoras tienen que sopesar eso, a quién se le paga, porque el cuidar un hijo tiene Mucho mucho compromiso, costo. O sea, eh, mucho compromiso económico y exacto. además ese compromiso de tú saber a quién le deja y qué hijo tú cuidas también. O sea, Que todo eso tiene un coste, que a medida que tú tienes un poder adquisitivo, ciertas situaciones de peligro van a ser menos. Pero tú sabes algo, que ser adolescente es igual en todos los estratos Sí, eso. sociales. Y ella, o sea, tiene más, o sea, quizá una de allá de mi barrio tenga relaciones sociales, pero las hembras, las ricas, lo pueden meter a su casa y quedarse y todo. Y quizá ellos, por la misma condición de ser ricos, no tienen esa vigilancia que nosotras sí tenemos con nuestras hijas. Entonces, tienen más libertades porque tienen acceso económico, o sea, tienen más poder adquisitivo que las Ujú. pobres. El Bueno, aborto no importa, el nivel que sea, porque ahí está hablando de una edad, pero las que más embarazadas son las adolescentes de así los barrios. es correcto. Bueno, Perdón, ahí me surge una pregunta. ¿Y si una niña de 12 años hace un aborto, la van a poner presa también? De 12 a 15, de 2 a 10 años. sí, Ok, sí, una niña, métela en una cárcel. sí, porque es que Ay, Dios mío. el consentimiento de un aborto conlleva una pena. O sea, existe una criminalización sin excepción. El que tú seas joven, el que tú seas niña, Ay, eso Dios no mío. constituye una excepción en este código. Bueno, Porque una menor de 11 años embarazada es producto de una violación. y que Díganlo probablemente, como lo digan. y que probablemente ya no, o sea, probablemente, Ni siquiera entienda qué está ¿qué pasando. está pasando? Es como la niña que hace un tiempo entrevistaron en un diario de aquí, que decía, yo no sé qué va a hacer con mi vida, 9 años embarazada porque su abuelo abusó de ella. Yo no sé qué va a hacer con mi vida. O sea, esa niña no sabe ni qué le está pasando, Esos ni cómo son. enfrentar una situación para tú cargar a los muchachos. Dios Entonces, mío. este código no tiene excepciones. La edad no es una excepción para la criminalización de la interrupción del embarazo. ¿Tú crees que los Sin excepciones, sin excepciones. ¿Tú crees que los legisladores estaban pensando cuando hicieron eso? No sé en qué estaban pensando, pero no estaban pensando en usted que me ve, ni en mí, ni en ella. No. Finalizamos, Emilia, haciendo un llamado al cacerolazo. Este 15 y 16 de agosto vamos por el código, o sea, un código que no nos representa, un código que no castiga, sobre todo a las mujeres, y que no limita la libertad de expresión. Señores, Bueno, reiteramos el llamado 15 y 16 de agosto, 8 de la noche, 10 minutos, cacerolazo. En contra de este código penal que niega derecho a las mujeres y que quiere coartar la libertad de expresión con su artículo 310. Gracias por vernos, gracias Emilia y será hasta la próxima. no se lo pierdan, ese cacerolazo va.